Muy buenas. Aquí estamos para seguir hablando de ese gran libro de Piense y hágase rico. Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo de la fe, un término que está muy mal entendido. No vamos a hablar de la fe religiosa, no se trata de eso. Y para hablar de este tema, he invitado a la alumna de Bob Proctor, Angélica de Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Es curioso, Angélica, como Napoleón Hill pone mucho énfasis en la fe, más lo trata como un elemento esencial para que transformemos nuestro deseo. Mi pregunta es para ti, ¿por qué realmente para Napoleón Hill era tan importante la fe? Bueno, creo que primero de todo, fíjate, lo pone detrás del deseo, cuando él está hablando está haciendo su fórmula, ¿no? Sus pasos. El segundo paso es el de la fe, después del deseo. ¿Por qué? Porque él nos enseña que ese deseo, ¿no? Esa chispa, ese punto de partida en el que, ¿no? Para lograr tu sueño y lo que deseas y lo que quieres realmente ver logrado en tu vida, tiene que estar acompañado de un elemento muy importante y esa es la fe. ¿La fe qué va a ser? Va a ser el catalizador. Va a ser lo que va a qué. Va a ser lo que va a ir nutriendo y alimentando tu deseo. Y pues es muy importante, porque la fe es ese ingrediente esencial para poder lograr que tu deseo acabe siendo tu realidad. Y además de como tú has dicho, no estamos hablando de una fe basada en ningún tipo de creencia religiosa o de orden religiosa. Napoleón Hill no está hablando de esto. Napoleón Hill cuando nos habla de la fe, nos habla de la fe, pero de la fe, no la fe ciega, sino la fe basada en el entendimiento. ¿En el entendimiento de qué? De quién eres, de lo que formas parte, de cómo funciona tu operativa mental, de cómo estás tú conectado a la inteligencia universal. Él está hablando de esto, tienes que conocer realmente cómo funciona los principios que rigen tu vida y rigen tu ser, porque fíjate que en este mismo capítulo él nos habla de cómo podemos empezar a construir una fe. Las fe se construyen. La fe sobre el entendimiento se construye. Y él nos da pistas de cómo construirla, ¿no? Así que es importantísimo porque el deseo sin fe no vas a ningún lugar. No llegas muy lejos. Vaya. Pero ¿cómo se puede desarrollar esa fe? Es decir, ¿cómo puedo tener fe con mis metas, con mi deseo? O, muy importante, fe en uno mismo. Bueno, Napoleon Hill nos descubre aquí en su capítulo de la fe básicamente podríamos decir, dos formas de poder trabajar. La fe se trabaja y la fe se practica. La fe basada en el entendimiento, ¿vale? La primera de todas es que tienes que conocer que tú eres un ser sugestionable. Es decir, tú puedes ponerte dirección a ti mismo. Tú puedes sugestionar a esa parte de tu mente que es la que está dando forma a tu vida, que es la mente subconsciente. Tú eres un ser vibratorio, eres un ser emocional y esa parte de ti tú la puedes sugestionar. Por lo tanto, la fe está muy relacionada con que tú a ti mismo te vayas ¿qué? Nutriendo, alimentando. ¿Con qué? Y aquí va la segunda técnica que nos enseña Napoleon Hill, con las afirmaciones, con esas declaraciones que tú a ti mismo te puedes ir diciendo que están relacionadas con, evidentemente, en armonía con eso que quieres lograr o con eso que quieres ser, hacer o tener, ¿no? Así que la primera cosa que tenemos que saber aquí es que tú tienes una dimensión mental que funciona a dos niveles, a tu nivel consciente y a tu nivel subconsciente. Y tu nivel subconsciente es sugestionable. Y ahí es donde tú vas a poder poner en práctica el qué, el tener una fe constructiva, el tener una fe fuerte, el tener una fe constante y que acabe siendo qué, lo más importante de todo, tu estado mental. Ok, Al final, fíjate, ¿no? Que Napoleón siempre acaba diciéndonos, tienes que acabar convirtiéndote, que eso sea un estado mental.
Ahí voy a la cuestión que te voy a plantear ahora. Conozco muchas personas que repiten afirmaciones como un loro y todos los días la repiten como un loro, porque hay un cierto gurú, que hay muchos hoy en día, Sí. que dicen que esta afirmación te va a hacer ganar 1 millón de dólares y la repiten como un loro, pero después nada se da. En el anterior capítulo hablamos de la importancia del sentimiento. Mm, Me gustaría de que tú indicaras realmente claro. cómo hay que hacer una afirmación y sobre todo por qué es importante sentirla. Mira, acabas de decir algo súper importante que creo y me gustaría que esto que vamos a compartir ayude a la audiencia, ¿no? Es verdad, muchas veces seguimos lo que nos dicen los demás. Oye, mira, di esta afirmación y verás cómo la abundancia llega a tu vida, ¿no? Bueno, yo la primera anotación que haría a este comentario es: haz aquellas afirmaciones que a ti te resuenan, aquellas afirmaciones con las que tú te sientes conectado, aquellas afirmaciones con las que tú vibras. Si no, no sirve de nada. Por mucho que yo te diga a ti, mira Javier, yo tengo una afirmación que me va de narices, que realmente yo te la digo, pero tú no sientes, a ti no te inspira, no te servirá de nada, porque lo vas a hacer, como has dicho antes, repitiendo, repitiendo simplemente con tu consciente. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que empezar a saber algo, tienes que empezar a saber que el mejor maestro que hay eres tú contigo mismo. Tú eres la única persona que sabe qué es lo que le resuena, que sabe qué es lo que le inspira, que sabe qué es lo que le apasiona. Tú y solo tú. Con lo cual, cuando os ofrezcan afirmaciones y declaraciones poderosas, yo os recomendaría que primero, ok, observéis esa afirmación y esa declaración, pero la hagáis vuestra. Yo recomendaría algo, que salieran corriendo. No, pero a lo mejor dicen una afirmación y a alguien le resuena. Oye, pues utilízala. Yo, por ejemplo, tú sabes que mis dos grandes maestras de referencia son Genevieve Perren y Florence Scovel. Y Sí, yo pero utilizo tú mucho, las adaptas a ti. pero yo las adapto, es lo que te quería decir. Que yo a veces, cuando estoy trabajando, evidentemente, ¿no? Como todas las personas me tengo que trabajar, porque yo también tengo mis montañas rusas, ¿no? Entonces, cuando yo sé que me tengo que trabajar y utilizo las afirmaciones de otras personas, en este caso de mis referentes, fíjate lo que te digo, ya son mis referentes. ¿Por qué? Porque ya me resuenan y vibro con lo que dicen. Mm. Por ejemplo, con Bob, yo me acuerdo que yo anotaba muchas cosas de las que Bob decía, pero las adaptaba a mí. Es como cuando te dicen, escribe tu objetivo. Por ejemplo, Napoleon Hill da la fórmula de cómo escribir el objetivo. Lo tienes que adaptar a ti, Totalmente. totalmente, porque si no, no funciona. ¿No? Y por eso el libro no funciona en las personas. Y esto creo que es importante, esto va a ayudar a las personas. O sea, es lo que decíamos en otro podcast que hicimos tú y yo. Este libro por sí mismo, no te va a traer prosperidad. Lo vas a hacer tú el cambio. Porque tú lo que vayas leyendo lo vas a ir adaptando a qué, a ti, a tu ser, a tu nivel de conciencia, a tu sabiduría interior. Claro. Hay una cosa importante en este libro que, ya que estamos hablando de la fe, me gustaría hablar de una connotación un poco más espiritual, porque este libro no es un libro para ganar dinero, es un libro espiritual. Que las Mm, personas creen que esto es un libro para ganar dinero. mm, Entonces, hemos hablado en el primer episodio del deseo, ¿no? De la importancia que es el deseo. Sobre todo el deseo tiene que nacer del corazón. mm, Si no nace del corazón, no hay deseo ni. Pero esto que te voy a decir ahora va mucho para esas personas que, que quieren dinero, 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 dinero. Es curioso porque cuenta la historia en el libro de Piense y hágase rico, la historia de Henry Ford cuando quiere sacar el motor V8 y todo el mundo le dice de que es imposible. Y él dice seguir trabajando, mm, seguir trabajando, seguir trabajando. Ese seguir trabajando no era porque su deseo fuera ganar millones de dólares con él, sino porque tenía un deseo espiritual de hacer la vida a las personas mucho más fácil. mm. Dices esto ahora, ya me recuerdas algo que Bob decía, ¿no? Decía, Einstein, su sueño era traer la luz al mundo.
Y eso tiene que ver con lo que acabas de decir. Tenemos que saber que todo lo que deseamos en este mundo tiene un, un lado espiritual. Es muy importante esto. Entonces yo creo que evidentemente las personas pueden desear tener más dinero. Claro que sí. Pero es lo que decías, este libro no va solo de esto. Este libro va de algo más. Este libro va de convertirte en una persona que aprendas a conocerte más y mejor, que aprendas a dejar de ponerte limitaciones y que aprendas al final que todo va sobre la conciencia. Cuanto más consciente seas de quién eres y de lo que formas parte, vas a traer a tu vida cosas increíbles, que algunas van a ser materialmente también increíbles. Evidentemente, el dinero también es espiritual, Ujú. ¿sabes? Entonces creo que esto es muy importante también que lo comentemos aquí para que las personas al menos quieran hacer con la lectura de este libro y con el trabajo de este libro un viaje transformador de verdad. Sí, y un viaje muy bonito por lo que acabas de decir. Esto va de un concepto más espiritual y aunque Mm, nos sacamos un poquito de la rama de Napoleón Hill, me gustaría hacer un comentario de lo que decía el maestro, ¿no? Jesús de Nazaret, de que todo se debe hacer con amor y el resto es añadidura. Es decir, mm, cuando nuestro deseo, nuestra fe nace del amor, todo se va a multiplicar y se nos va a dar más de lo que pedimos. todo. Es verdad eso. Aparte que el amor es uno de los sentimientos que tiene un poder de vibración, de atracción más elevado. ¿Mm? La fe también, pero el amor por excelencia. Bueno, toca cerrar este pequeño capítulo y, cómo no, te toca hacer la pregunta. ¿Qué te diría vos pronto sobre la fe? Pues mira, él era muy claro cuando explicaba lo de la fe, decía, no se trata de tener fe ciega, se trata de tener fe basada en el entendimiento. ¿Y el entendimiento cómo se logra? Con estudio, sobre todo, no de cualquier cosa, sino de aquella información importante y valiosa. Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me inspiraron a saber que siempre iba a ser una alumna de la vida, siempre voy a querer seguir aprendiendo y entendiendo más y mejor. Así que me gustaría animar a todas las personas que estén interesadas en hacer este viaje, que se conviertan en alumnos de la vida y quieran seguir entendiendo mejor cómo va todo esto y quiénes son. Importantísimo. Importantísimo. Bueno, queridos oyentes, pues esperamos el tercer capítulo del tercer episodio de Piense y hágase rico. Muchas gracias, Angélica. Nos vemos en el siguiente. Venga, nos vemos, chao.